Bueno, ahora vamos a explicar acerca de transformación de fuentes. ¿Qué nos dice la transformación de fuentes? Que un voltaje y una resistencia podemos transformarla en una fuente de corriente y una resistencia en paralelo. ¿De qué manera? Pues la corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Cuando tenemos un voltaje sobre resistencia, nos va a quedar el resultado en la corriente y la resistencia en paralelo. Ahora, cuando tenemos una fuente de corriente, lo que debemos hacer es prácticamente lo inverso, es el voltaje, o sea, convertir este en voltaje. ¿Cómo lo hacemos? Pues por la ley de Ohm, que dice que el voltaje es igual a intensidad por resistencia. Entonces tenemos que el voltaje por la resistencia, la intensidad por la resistencia es igual a este voltaje, y este que está en paralelo queda en serie. Se puede explicar acá. Tenemos este ejercicio. Tenemos acá una fuente de voltaje, una fuente de corriente. ¿Qué hemos hecho acá? Pues esta fuente de corriente, lo primero que hemos hecho es sumar, sumar estas resistencias que están en serie, quedarían 3 ohmios, y el voltaje, la corriente, lo que tenemos que convertir a una fuente de voltaje. El voltaje es igual a intensidad por la corriente, la corriente por la resistencia. Entonces 3 por 2 viene a ser 6, entonces 6 voltios. Y de esta manera, con un circuito así, ya podemos hallar el voltaje en O, que vendría a ser este lado de acá. El voltaje en O nos dice que es por acá, el voltaje que está pasando por acá. Entonces es el voltaje entonces acá aplicamos un divisor de voltaje, que vendría a ser 9, que es suma de voltajes. 9 por 6 es esta resistencia entre la suma de estas dos resistencias, que viene a ser, da un resultado de 6 voltios. Ahora, explicando este ejercicio para que nos quede más claro. Ahora, encontrar el valor de VO para el siguiente circuito aplicando transformación de fuentes. Tenemos acá, tenemos una fuente de corriente y una fuente de voltaje. ¿Qué paso debemos seguir? Tenemos este circuito, como hemos dicho, la fuente de corriente se convierte en una fuente de voltaje. La fuente de voltaje es igual a corriente por resistencia. Entonces 3 por 4, 12. 12, y esta queda en esta corriente, resistencia que estaba en paralelo queda en serie con la de acá. Entonces, y esa fuente de voltaje la convertimos en fuente de corriente. La fuente de corriente dice que es el voltaje sobre la resistencia. Entonces tenemos 12 entre 3 es 4. Por eso acá tenemos 4, y
la dirección que va a tener la corriente es para arriba, porque el positivo está para la parte de arriba. Ya. Entonces nos va a quedar el siguiente circuito. Ya nos va a quedar los 12 voltios. Acá sumamos. O sea, sumamos, queda 6 ohmios. Acá esta parte de acá. Quedan 3 y 4 amperios. Ahora, de este circuito vamos a convertir, este está en serie, vamos a convertirlo en paralela para poder sacar las resistencias, ya que están todas en paralela, solamente esa que está en serie. Entonces debemos convertir esta fuente de voltaje en corriente. Nos dice que la corriente es igual a el voltaje sobre la resistencia. 12 entre 6 es a 2. Y convertimos la fuente de voltaje en fuente de corriente, quedándonos en la resistencia, nos queda en paralelo. Ahora tenemos dos fuentes de corrientes. Nos va a quedar de esta manera. Y de esto hallamos las dos en paralelas. Esta es primera. 6 por 3 y 6 entre 6 más 3. Queda 2 amperes. 2 ohmios. Entonces, la fórmula que nos va a quedar es de esta manera. 2 ohmios con la resistencia de 8. Ahora, acá aplicamos un divisor de voltaje de corriente. Entonces el divisor de corriente nos dice que la corriente total entre la corriente de el frente sobre la suma de esas dos. Entonces sería 2 amperios por la resistencia del frente, que vendría a ser 2 ohmios sobre la suma de estas dos, que serían 10 ohmios. Entonces es 4 entre 10, que vendría a ser 0,4 amperes. Es la intensidad que está pasando por este punto, porque por acá está pasando 2 amperios y por acá está pasando 0,4 amperios. Entonces nos piden el voltaje en ohm, o sea, entre este punto, y no es más que la resistencia por la intensidad. Aplicamos ley de Ohm. 8 vendría a ser la resistencia por la intensidad, que viene a ser 0,4. Entonces nos da un voltaje de 3,2 voltios.